política, tu área social, cómo saberte desenvolver, cómo someter al diablo en el nombre de Jesús, cómo echar fuera a los demonios, vivir una vida en santidad, de victoria, cómo lidiar con la lucha, las situaciones difíciles y saber salir victorioso y con gozo. Amén. Pero si tu fe es a media, ¿cómo lo hacemos, Martín? ¿Sí mismo? Si tu fe es a media, ¿cómo lo hacemos? No hay forma. Si es a media, así mismo queda. Si lo que vive masticando chicle, Débil. comiendo, y no hay una consagración genuina, no hay una búsqueda verdadera, un cristiano tibio, que de que le hablan de una vez se ofende y quiere pelear. Eso no da el contexto bíblico. Se nota en el contexto. Se nota en el contexto bíblico. Violeta, sigamos. Qué pena, ¿no? Objetivo 6.2. Utilizar la regla de la analogía de la fe. ¿Analogía qué? De la fe para identificar una interpretación no bíblica. Para identificar una interpretación no bíblica. ¿Y cómo identificamos una interpretación que no es bíblica? ¿Cómo? Analizando primero qué. El contexto. ¿Qué contexto? Inmediato. Y también Luego el contexto bíblico. Exactamente. ¿Y cómo el predicador está usando los versículos? Sí, porque el predicador puede usar un montón de versículos, pero quiere decir que está en, perdón, en el alineamiento del contexto bíblico. Hay que revisarlo. Hermano, pero la primera señal te lo da el Espíritu. ¿Puede ser? Tú cuando estás escuchando dices, espérate, hay algo, Klopnik. Claro, si estás estudiando y estás en constante Ejercicio. Sí. Entonces dices, eso no Klopnik. Y vas y chequeas que no. ¿Te diste cuenta? Sí. Sigamos. Consistencia de la doctrina en las Escrituras. Consistencia de la doctrina de las Escrituras. Pongan atención aquí, sigamos. Consistencia de la doctrina en las Escrituras. El principio de la consistencia de la doctrina en las Escrituras es un corolario natural del principio de que las Escrituras son su propio intérprete. Expresado en palabras sencillas, lo que la Biblia enseña, obviamente en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje aislado ¿Está entendiendo? o oscuro. Por ejemplo, los dos testigos son Elí y Moisés, dicen algunos. Y eso lo hemos tratado aquí. Dice que son Elí y Moisés. El texto no me dice a mí que son Elí y Moisés. El texto me dice a mí, dos testigos, dos olivos, dos candeleros, dos profetas. Dos profetas. No me dice Elí y Moisés. De que se han usado perdón, bajo la unción de Elí y Moisés, tenemos que entender que cuando Juan el Bautista vino aquí a la tierra, en el tiempo de Jesús, quiero decir, en el tiempo de Jesús, Jesús lo llamó Elías. Pero personalmente era Elías. No. Pero funcionó o activó una área del ministerio de Elías en su vida, espiritualmente en su ministerio, que era preparar el corazón y traer el corazón de los israelitas a Dios. ¿Me deben entender? Y eso lo hizo Elías. Ahora, muchos dicen que es Elías y Moisés, pero el texto no dice eso. ¿Está entendiendo? No podemos forzar el texto a decir lo que no dice la Biblia. Dos profetas, dos olivos, dos testigos, ¿verdad? Dos testigos, dos olivos, dos profetas. Entonces tenemos que entender eso bien claro. Si el texto no dice eso, no lo vayamos a decir. Amén. Amén. Dice dos testigos, dos profetas.
2 Olivos. Amén. Sigamos. Dicho de otra forma, cuando un pasaje parece contradecir otros pasajes, debemos resolver el conflicto con las siguientes reglas. Primero, los pasajes claros deben aclarar los pasajes oscuros. Pasajes múltiples deben aclarar pasajes aislados. Y la enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza implícita. Históricamente, este principio ha sido llamado la analogía de la fe. No me agrada ese título porque es confuso y porque parece indicar que toda interpretación debe ajustarse al credo de una iglesia. Sin embargo, como sea denominada, la verdad básica es extraordinariamente importante. La Biblia no puede decir algo en un solo pasaje que entre en conflicto con las claras enseñanzas de otros pasajes. ¿Está entendiendo? ¿Entra en qué? Conflicto. Con las claras enseñanzas de otro pasaje. No puede entrar en conflicto. Y eso es lo que pasa con la doctrina de, la supuesta doctrina de, la salvación no se puede perder. Ya. Eso sucede con la doctrina de los pantalones, la falsa santidad. De unos versículos mal interpretados acerca de la santidad. Eso sucede acerca de la doctrina de que algunos creen que, por ejemplo, acerca del infierno y varias doctrinas que la gente no la ve en toda su totalidad. ¿Me entiendes? Y ahí viene el problema. Porque algunos piensan que el infierno eso es algo simbólico. No, el infierno es un lugar real de tormento, de fuego, Si el infierno... de dolor. Y Cristo enseñó y habló del infierno. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso. Y la evidencia más clara de que el infierno existe es que Jesús murió y resucitó Para salvarnos de... para salvarnos a nosotros del infierno. Si no, no tendrá sentido. ¿Me entiendes? Porque ahí que yo digo, todo aquel que ataca la doctrina de la cruz está atacando el corazón del evangelio, Ya. por así decirlo. Decir que Cristo no resucitó, ni murió ni resucitó, eso es peligroso. Eso es algo diabólico, algo satánico, y el que lo dice está maldito. Es así. ¿Me entiendes? Sigamos. Sin embargo, como sea denominada, la verdad básica es extraordinariamente importante. La Biblia no puede decir algo en un solo pasaje que entre en conflicto con las claras enseñanzas de otro pasaje. Podemos ver un ejemplo de la aplicación de esta regla en la interpretación del primer libro de Corintios, capítulo 15, versos 29 y 30. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Páreme ahí. Los mormones bautizan por los muertos. Sí. Por los muertos. Y en ese tiempo se practicaba, también en ese tiempo que Pablo se practicaba esos rituales, bautizar por los muertos. Oiga, pero ahora viene el punto. Oiga esto. No es una doctrina. Que hagan los que se bautizan por los muertos. Lo que Pablo le estaba dando a entender a los corintios es que aún esa gente que bautizan por los muertos creen en la resurrección de los muertos. ¿Me entiendes? Y ustedes que tienen a Cristo, algunos de ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Porque ese era un problema Ok. en la iglesia de Corinto también. Algunos no creían que Cristo murió y resucitó. Que era, para ellos era inconcebible. ¿Por qué? Porque tenían cierta doctrina y ciertas creencias. Por ejemplo, tenían una doctrina donde ellos decían, el agnosticismo, donde ellos decían que el cuerpo de por sí es malo. Y que el cuerpo es la prisión del alma. ¿Me entiendes? Entonces, el punto es que esa doctrina estaba allí, algunos la creían. ¿Me entiendes? Y ellos eran una iglesia griega. Y había más cosas. Pero lo que le está dando a entender es que a pesar de que esta gente bautizan por los muertos, ellos creen en la resurrección. Y entre ustedes hay algunos que no creen. Entonces aquí viene el punto. No se está enseñando una doctrina. Se está haciendo una alusión a la enseñanza de la resurrección de los muertos. A través de un ejemplo de los paganos. Para que vean. ¿Me doy a entender? No se está diciendo que el bautismo por los muertos es correcto. No. Pero si lo toman así a simple vista, sí, aquí lo enseña Pablo. Pero eso no es así. ¿Están entendiendo? Sigamos.
¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? A primera vista, estos versículos parecen enseñar el bautismo por los muertos. Sin embargo, un examen más minucioso revela que esta aparente enseñanza es solo la supuestamente correcta interpretación. Si investigamos con más detenimiento, nos daremos cuenta que este es el único versículo bíblico en que se refiere al bautismo por los muertos. Y además, por naturaleza, es un pasaje difícil y oscuro. En contraste, hay una abrumadora abundancia de la enseñanza en pasajes muy claros, explícitos, directos, que revelan que la salvación solo se recibe por la fe en Cristo, Romanos 5.1, que después de la muerte recibimos el juicio, Hebreos 9.27, y que Cristo es el único intercesor entre Dios y el hombre, 1 Timoteo 2.5. Obviamente es imposible que un solo aislado versículo contradiga otra gran cantidad de enseñanzas bíblicas. ¿Te entiendes? Y eso lamentablemente hace mucha gente con un versículo, lo toma, lo aísla o lo saca de su entorno textual, contextual o del contexto, y ahí lo rellena de todos sus Disejes. conceptos de idea preconcebida y arma todo un armamento de enseñanza y doctrina a través de estos versículos, y eso no es lo que la Biblia apoya. Por ejemplo, una doctrina que también se está enseñando fuertemente, que los ángeles descendieron y tuvieron relaciones sexuales, oiga esto, con las hijas de los hombres, y de allí nacieron gigantes. Ok. Entonces, eso me da a entender a mí, si es así, que los ángeles poseen nuestra naturaleza, Es una raza. que es una Ya raza. no una compañía. También son una raza entonces. Ya. ¿Te entendí? Sí. Entonces, si analizamos profundamente, ¿cómo es que Dios le va a dar un don a los ángeles que no puedan usar en el cielo? Si ellos tienen la capacidad de procrearse y ser compatibles con los seres humanos, oiga bien lo que estoy hablando, oiga bien, quiere decir que poseen nuestra naturaleza. Ah, no, que tomaron cuerpos humanos y todo. Aunque ellos tomaran cuerpo humano, no poseen nuestra esencia. No son humanos. Son espíritu. Y Jesús dijo, lo que es espíritu, del espíritu es. Y lo que es de la carne es. Entonces, sacan una ingeniosidad teológica y exegética, o eisegética, debo decir, para afirmar que descendieron los ángeles, tomaron cuerpo humano, se llegaron a la silla de los hombres, y de allí nacieron los gigantes. Hermano, pero los gigantes existieron, sí existieron. Sí, ellos existieron. Pero no de la unión de un ángel y una mujer humana. ¿Me doy a entender? Porque antes de llegarse los hijos de los hijos de Dios a la silla de los hombres, ya existían los gigantes. Lee el texto bien para que tú veas. Ya habían gigantes ya. Antes de llegarse ya habían. Quiere decir que ya habían gigantes. Antes de llegarse. Quiere decir que no viene por la unión. Ok, ya. Ok. Además, Ya. mucha gente pasa por alto también la época en que se vivía. Por ejemplo, Adán duró 930 años. Matusalén duró 969 años. Quiere decir que si agarramos ese periodo y decimos, ¿cuánto tiempo duraba creciendo una persona? Ya. Oiga lo que estoy hablando. El medio ambiente no estaba tan contaminado. La gente comía sano. Y el medio ambiente proporcionaba también el gigantismo. ¿Me doy a entender? Si tú duras 930 años, 13 es mucho. 969 años, ¿cuándo tú dejabas de crecer? Como a los 200. Exactamente. A los 200 más o menos.
¿Me entiendes? A la Porque forma. si nosotros con 20, con 23, con 24 años, llegamos a una estatura de 2 metros 18, 2 metros 30, hasta 2 metros 50. El más grande de nuestro tiempo fue 2 metros 73, 77, casi 3 metros. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Vino el diluvio y destruyó todo, ¿verdad? Solo 8 personas se salvaron y los animales que estaban en el arca. Ok, digamos que los gigantes murieron, ¿verdad? Porque algunos dicen que no. Los gigantes murieron. El Señor dijo, toda carne será destruida. Ok. Y murieron. Ok. Ahora, cuando mueren, ¿qué pasa? Que ahora viene otro punto. Dice la Biblia que dio a todos ángeles en el tártaro, en el abismo. Y muchos dicen que estos fueron los ángeles que se llegaron a la silla de los hombres. Ahora, como están atados, viene el diluvio, se lleva todo mató, destruyó todo, solo Noé y su familia y los animales. Ahora viene el punto. ¿Cómo es que en Canaán estaban también los gigantes? No, que sobrevivieron al diluvio, entonces la Biblia se contradice. Ok. Ya. ¿Me entiendes? No, porque la Biblia está usando un hiporio, no está usando un hiporio, dice toda carne. Excepto Noé, los animales y su familia. ¿Está entendiendo? No, que después fueron destruidos, vamos a decir, por el tiempo de José, ok, está bien. ¿Y qué pasó con Goliat? Que era descendiente de los gigantes. Señores, la pregunta que yo hago, y repito, a la gente se le olvida el periodo en que la gente estaba viviendo. El ambiente. Y cuánto duraban de años. Porque la gente piensa que Adán y Eva eran chiquitos. Adán y Eva no eran chiquitos. La Biblia no los registra, pero chiquitos no eran. ¿Te has entendido? Y el pecado no se había extendido tanto. Entonces, hay mucha conjetura y mucha controversia, pero esta se enseña media verdad y cogen versículos y lo sacan fuera de todo el contexto. Otro es el problema de la existencia preadámica. Que antes de Adán y Eva ya existían seres humanos. Lo cual se llama la teoría de la brecha. En Génesis 1:1, 1 y 2. Habla de teoría de la brecha, Sí. amigo, científicamente, pero... No, entre los cristianos los que creen que hubo, por ejemplo, una sociedad o una humanidad preadámica. ¿Me entiendes? Entonces, enseña todo esto y coge un montón de versículos bíblicos, ¿me entiendes? Para apoyar su teoría, pero lo usan fuera del contexto. Varón, Espera. Y ahí es que viene el problema. Sí, diga, varón. lo que pasa es que yo hasta ahora tengo la creencia 100% que somos descendientes de Adán y Eva. Y que fue la primera persona que hizo Dios, que lo formó. No tuvieron que crecer porque ahí mismo él lo hizo y tener su estatura es normal, la mujer como el hombre. Entonces, que no podía creer que hubieron ni que otra criatura antes que ellos, ¿comprende? No, pero, Entonces, ¿quién la creó? pero varón, aquí que viene el punto, Selva. Ellos dicen, lo que sostienen esta teoría preadámica y que los ángeles descendieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de allí nacieron los gigantes. Pero cuando tú lees Génesis 6, tú te das cuenta de que antes de que se llegaran ya habían gigantes. Y la gente como que no lee bien. Ahora, formulan toda una teoría y dicen que antes de Adán y Eva ya existía toda una humanidad. Ok. Pero entonces a Adán se le llama el primer Adán Ya. El primer hombre. Ya. y a Jesucristo se le llama el segundo Adán. Exactamente. Entonces si Adán es el primer Adán, Jesús el segundo, entonces dime, Entonces, se contradicen ellos mismos. No, porque esos son cosas de hombre. no. Espera. Y hay eminencia Claro. enseñando esas teorías. Wow. Eminencias teológicas. Predicadores que la gente ve. Enseñando esas teorías. Y cuando uno habla de eso, algunos se sienten reprendidos y no quieren hasta... yo no le caigo muy bien porque yo le digo estas cosas, pero es la verdad. Claro, la ¿Entiendes? voluntad libre. La Biblia no apoya una creación preadámica.
y que Lucifer era el rey, y que Lucifer se rebeló contra Dios, y que cuando Dios lo mandó a la tierra, lo mandó tan fuerte que vino y chocó contra la tierra y destruyó todo. Espérate un momento. So, ¿Cómo es que Adán y Eva cayeron? O mejor dicho, la raza humana cayó. Y Dios nos envió un Salvador a nosotros, a Jesucristo, el Salvador. ¿Cómo es que Dios no le envió un Salvador a esa gente también? Entonces Dios fracasó. ¿Verdad? no, y entonces sería Dios que lo formó, que lo hizo, que fue un deseo de él, pero ¿y entonces por qué no lo dice? Porque dice que Adán, eso está raro, ¿no? Lo que quiero decir es que cogen todo un engranaje de versículos, lo aíslan para apoyar cierta teoría, lo cual la Biblia en su contexto no apoya. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso hay que tener bien claro el contexto bíblico. Sigamos, Violeta. Sin embargo, como sea denominada, la verdad básica es extraordinariamente importante. La Biblia no puede decir algo en un solo pasaje que entre en conflicto con las claras enseñanzas de otros pasajes. Eso ya me lo leí. Sí. ¿Por qué se bautizan por la muerte? Personalmente creo que... ¿No era ahí? No, en contraste. Así personalmente creo que Pablo, ¿no? Ahí no. Sí, era ahí. Personalmente creo que Pablo cita este pasaje como una sí. ilustración de lo que algún... ¿Sí? Sí, sí. Hebreo, De lo que algunos incrédulos hacen, para hacer énfasis en que la creencia en la resurrección está escrita en los corazones de los hombres. Él quiere hacerles ver a los cristianos de Corinto los necios que son al no creer en la resurrección. Observe que Pablo hace la distinción entre los y nosotros. Ellos se bautizan por los muertos, mientras que nosotros somos perseguidos por nuestra fe. Él no está afirmando que ellos hacen lo correcto, sino simplemente que aún estos paganos creen en la resurrección de los muertos. Además de corregir la interpretación de pasajes aislados, el principio de consistencia de las escrituras, la analogía de la fe, evita que el intérprete pierda el balance en una sola área de la enseñanza. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, una enseñanza de las promesas de las bendiciones de Dios y su protección para los creyentes puede ser demasiado recalcada y mal enseñada si no es equilibrada con la enseñanza de que la presencia de Dios está con nosotros en tiempo de tristeza, necesidad Amén. y dolor. Ahora viene el punto. ¿Qué pasa con esta enseñanza de solo bendición? Porque la Biblia lo dice, Dios es amor. Y fuego consumidor. Entonces hay un balance, ¿tú no crees? ¿Eh? ¿Por qué le están predicando solamente al pueblo siembra y cosecha? Bendición, 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 bendición. Y no le hablan de la consecuencia del pecado. Que Dios no tolera el pecado. Que Dios aborrece el pecado. Y que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna en el infierno que arde con fuego y azufre, el lago de fuego. Y que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué no le enseñan? Ok, tenemos un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de piedad, de perdón. Un Dios que restaura, un Dios que lo dio todo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Para que nosotros hoy día fuésemos salvos. Para que seamos herederos y coherederos en Cristo. Para que recibamos todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes, en los lugares celestes. Por medio de Cristo Jesús. Ok. Pero ahora... ¿Qué hay de la consecuencia del pecado? ¿Qué hay de la desobediencia? La doctrina del infierno, que es fundamental. Otra doctrina que los cristianos deberían manejar al dedillo. La doctrina del infierno, del castigo eterno. Eso no se predica ya, ¿no? Porque eso aterroriza a la gente y mete miedo. No, porque ahí es lo que se predica, juicio y castigo. Y la gente pecando y haciendo lo malo y el diablo metiéndose en la iglesia y llevándose a la gente. ¿Eh? Porque Dios te va a bendecir. Porque Dios tú estás bajo bendición. Señores, Jesucristo ya casi el cielo se está abriendo y Jesucristo está por levantar la iglesia. Y mira cómo está la gente hoy en día en las iglesias. ¿Eh? ¿Por qué no le predican? Y le enseñan. No, porque se predicó antes mucho acerca del infierno.
Está bien, hay bendición, pero hay castigo eterno también. Hay amor, pero hay fuego consumidor. Hay aceptación, pero Dios no es tolerante con el pecado. Ay, ¿por qué Dios? No, espérate un momento, Dios está dando tiempo a que la gente se arrepienta, porque Dios no tolera el pecado. ¿Se entiende? Entonces son cosas serias. Entonces, se tiene que predicar todo el engranaje, todo el mensaje de Dios. Todo el consejo. Para evitar enseñar media verdad y evitar predicar falsa doctrina. Sigamos. El doctor Sproul lo dice de esta forma: la analogía de la fe considera toda la Biblia en forma integral para que no suframos los efectos de la exageración de una parte de las escrituras al excluir otras partes. Actividad número 2. Encierra en un círculo la letra que corresponde a toda afirmación verdadera respecto a la regla de la analogía de la fe. B y D. Sí, La Biblia no se contradice a sí misma en asuntos de doctrina o práctica. Oye, asunto de doctrina o práctica. ¿Se recuerda de la inspiración de las escrituras? Verbal, plenaria, inerrante. ¿Se recuerda? Entonces, ¿qué pasa aquí? La Biblia no se contradice ni en doctrina o práctica. Ni en práctica. Entonces, cuando tú una persona dice, no, la Biblia no es la palabra de Dios, que ese no sabe lo que está hablando. Pregúntale, ¿tú has leído la Biblia? ¿Tú has estudiado bien las escrituras? No, lo han escrito hombres. Ya, dice, entonces, ¿cómo tú puedes hablar de algo que tú no sabes? ¿Me entiendes? Es un libro anticuado, no te preocupes, tranquilo. Sarcásticamente lo digo, el sarcasmo no es bueno, pero imagínate. Dime. Que no te preocupes también, cuando tú estés allá tú vas a aprender. Porque tú eres libre. Tú eres libre para hacer lo que quieras. Tú eres libre para escoger el infierno o el cielo. Yo no creo. Tú eres libre. Está bien, no hay ningún problema, tranquilo. Dale para allá. No, pero tú eres libre. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes miedo? Sigamos. Y D. La enseñanza de pasajes múltiples, claros y directos tiene autoridad sobre la enseñanza aparente de versículos aislados, oscuros e implícitos. ¿Cómo fue? Léalo de nuevo. La enseñanza de pasajes múltiples, claros y directos tiene autoridad sobre la enseñanza aparente de versículos aislados, oscuros e implícitos. Entonces quiere decir que los versículos oscuros tienen versículos que lo aclaran. Pero lamentablemente hay gente que usa los versículos oscuros para oscurecer lo que está claro. ¿Verdad, no? Son tristes. Al contrario. Ok. El ejercicio 3 y ahí lo vamos a dejar. Violeta. Supongamos que alguien dijo. Suponga que alguien dijo que además de Cristo hubo 3 personas que nunca pecaron, apoyando esta creencia en estas palabras de Cristo. En Juan 9:3. No es que pecó ni sus padres. ¿Cómo utilizaría usted la regla de la analogía de la fe para refutar esta enseñanza? ¿Qué usted llenó? ¿Qué usted escribió? Vamos a ver. Buscar un pasaje claro, más explícito, que aclare y explique el pasaje. Y contexto inmediato. Y contexto inmediato. Antes y después. Yeah. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando y Dios les guarde. Y Dios les proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mamita. Entonces nos quedamos referencia a las escrituras.